51. Vamos a leer este versículo así como están de pie. En el Salmo 51 seremos breves con la palabra del Señor y trataré de ser lo más claro posible conforme el Espíritu del Señor me vaya guiando. A veces decidimos y proponemos, pero el Señor hace su voluntad en nuestras vidas. Mientras todos los jóvenes se están acomodando, todos los intermedios están acomodando, y vaya conmigo en el Salmo 51. Yo quiero leer esta porción de la palabra del Señor, y para empezar, hay una historia muy hermosa en el Salmo 51, y vamos a descifrar un poquito, a escudriñar un poquito el Salmo 51, de una enseñanza tremenda que el Señor quiere dar a su pueblo, que su pueblo debe de entender. Salmo 51 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que este salmo es al músico principal, salmo de David. Cuando después se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ocupe su lugar, mi hermano. Hemos orado y vamos a pedirle al Señor que Él ministre en nuestros corazones. La historia de David es una de las historias más hermosas, con más historia, altas y bajas dentro del Antiguo Testamento. Historias de victorias, historias de derrotas, historias de entrega, historias de pecado, historias de errores. Cuando el salmista David declara y dice que él esperaba que sus enemigos le atacaran, que sus enemigos lo traicionaran, él esperaba esto porque era un hombre de guerra. Pero el sufrimiento más grande de David fue mirar que no eran los enemigos lo que le estaban traicionando. Se sintió tan mal, porque realmente el que le estaba traicionando y peleando el reinado era su propio hijo. Era un hijo de David, y ahí vino la traición. El reino empieza a sufrir a causa de que su propio hijo quería sentarse en el trono, quería sentarse como rey, quería dirigir al pueblo, y esto le trajo mucha tristeza a David. Vemos las historias de las hazañas de David, y la historia que más conocemos es David venció a Goliat, y solamente lo hizo con una honda, una piedrecilla fue la que acabó con un gigante. Y nos parece sorprendente ver a David como un guerrero, cuando la Biblia lo describe como un hombre pequeño de estatura, chaparrito, delicado en su cuerpo. Dice que de Saúl se habla que era un hombre alto, dice que sus hombros sobrepasaban la altura de todos los del pueblo, cuando habla de David, y cuando habla de Saúl, y cuando habla de David dice él era un chaparrito rubio. O sea, un personaje no con una estatura de un guerrero. Sin embargo, podemos ver las hazañas que tuvo David. Y simplemente le estoy introduciendo para que usted vea que no es cualquier personaje David. David tenía una historia de victorias, una historia de conquistas, una historia donde el pueblo entero podía declarar que el Espíritu de Dios estaba sobre David. No había otra manera en que David fuera un conquistador. No había otra manera, no había otra manera en que David fuera un vencedor. No había otra manera en que David, no había otra manera en que David, muy bien, ¿se oye? Seguimos probando, ténganos paciencia. No había otra manera en que David pudiera hacer las hazañas que él hizo, sino solamente porque Dios estaba con él. Y yo quiero hablar a través de este tema de aquellas personas que han visto la gloria de Dios en sus vidas, que han visto las cosas maravillosas que Dios puede hacer, que han visto cómo Dios hace milagros, que han visto cómo Dios ha sanado, que han visto cómo Dios ha rescatado al adicto de las drogas, que han estado presentes viendo la mano de Dios moviéndose. Voy a cambiar, mi hermano, para no tener errores. ¿Está bien? ¿Cambiamos? ¿Mejor? ¿Sí? Gloria al Señor. Todo esto,
trajo a mi corazón una búsqueda de parte de Dios y pedirle una respuesta. Señor, también en la iglesia hay Davides. Hay Davides que han logrado hazañas, hay Davides que han visto tu mano poderosa, hay Davides que pueden testificar de las cosas grandes y hermosas que tú has hecho, Señor. En la iglesia tenemos Davides. Y cuando yo estaba orando, el Señor dijo, sí, tienes muchos Davides. Tienen Davides que han logrado hazañas, pero tienen Davides que no pueden lograr una más a causa de la carga que hay sobre sus vidas. Hay Davides que no pueden levantar la espada cuando fueron victoriosos luchando con la espada, a causa de que el pecado es más pesado que la espada que tienen que levantar. Pues, Señor, este mensaje no es para la iglesia Compañerismo Cristiano. Este mensaje es para otras personas. Sin embargo, al momento de estar orando, usted sabe cuando Dios confirma y reconfirma y vuelve a reconfirmar. Y no podemos salirnos de esa sintonía, de ese canal donde Dios quiere que nosotros caminemos para aprender. Dios no quiere y no desea, y la Biblia entera expresa que Dios no busca que el pecador se pierda, sino que el pecador proceda al arrepentimiento. No desea que ninguna alma se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. De hecho, este salmo habla de una presencia del Espíritu de Dios sobre la vida de David. Una presencia que le lleva a humillarse, a pedir perdón, a buscar la reconciliación, a buscar la paz con Dios. El Espíritu Santo siempre, mi hermano, mi hermana, nos va a estar instruyendo, redarguyendo, recordándonos que nosotros ya no somos del mundo, que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo, le pertenecemos al Rey de Gloria. Él nos ha comprado y somos libres en el nombre de Jesucristo, y que si alguno de nosotros pecara, lo único que tiene que hacer conforme el consejo de la palabra de Dios es confesar su pecado delante de Él para que sean borrados y limpiados de todo pecado por la sangre de Jesucristo. Señor, esta iglesia en la cual nos has puesto a ministrar, creo que no tiene necesidad de esta palabra. Estamos hablando de un guerrero que cae en medio de la batalla. Me gustaría, dijo un hermano en una ocasión, dijo, no, David no llevaba una sola piedra. Fue una sola piedra la que mató al gigante, pero llevaba 5. Iba a prevenir por los hermanos del gigante. Y estas son historias externas, extras, que no están ahí. Pero yo creo que muchos de nosotros llevábamos una sola piedra en el momento de levantarnos y decir, ahora soy de Cristo. Y nos faltó la segunda piedra que venciera la tentación, nos faltó la tercera piedra que venciera la costumbre, nos faltó la cuarta piedra o la quinta piedra que rompiera con la religiosidad, que rompiera con las tradiciones, que rompiera con la idolatría. Nos faltó seguir disparando en el nombre del Señor. Salmista David declara y dice que el profeta vino y le habló. Y cuando le habló, David estaba bien presto. Inmediatamente, en cuanto David escuchó al profeta, y el profeta le dice de esta manera, voy a remontar un poquitito para frasear la historia anterior, antes de este salmo. El profeta viene y le dice, un hombre iba de camino. Este hombre iba de camino y llega a una casa, a la casa de un rico, por cierto, de un rico que tenía mucho ganado, muchos becerritos, muchos borreguitos, muchos corderitos, tenía mucho. Pero cuando llega el visitante de camino, dice, ¿cómo voy a matar a uno de los míos? Así que no voy a matar a uno de los míos. Y va y le roba a un campesino que tenía un solo corderito. Nada más tenía, era el único que tenía. Fíjese cómo se lo platica el profeta David, era el único que tenía. A lo mejor de ese corderito él esperaba ganancia, de ese corderito era para el sustento de su casa, no sé, pero ese hombre tenía uno solo. Y este hombre rico no quiso agarrar de los que tenía y fue y le robó al pobre y lo trajo. Y lo mató y le dio de comer a aquel caminante. ¿Cómo ves, David? ¿Qué debemos hacer con esta persona que tal hizo? Y David presto contesta, dijo, no, que se le cobre 4 veces más y aún muera. Estaba hablando en contra del que tomó el corderito.
Pero qué tremendo cuando el profeta le dice, bueno, es que David, el personaje de la historia, eres tú. Eres tú. Y yo creo verdaderamente que cuando David es confrontado de esta manera es cuando viene este salmo, después del arrepentimiento y la restauración, él viene y escribe este salmo buscando una reconciliación. Ahora bien, no es solamente llegar a la presencia de Dios y sentirte perdonado, porque muchos de nosotros podemos sentirnos perdonados en la casa de Dios, pero no ha vuelto el gozo a tu corazón. Ya no eres el mismo hermano, ya no eres la misma hermana con la misma sonrisa, ya no eres el mismo hermano que se goza con los cantos. Es más, ya no levantas tus manos, y si alguien más aplaude, necesitas que te digan aplaude, hermano, o gózate, hermano, no te estás gozando. Ya no eres el mismo porque te sentiste perdonado, pero no te sentiste con el gozo del Espíritu de Dios. Por eso el salmista David, aunque sabía que el Señor le había perdonado, él tenía que buscar algo más allá. No es solamente el pedir el perdón, sino que el gozo del Señor vuelva a tu corazón. Yo creo que a partir de esta historia, muchos de nosotros pudiéramos estarnos identificando ahí. Yo creo que yo alcancé el gozo del Señor, o yo creo que yo solamente alcancé el perdón del Señor. No me digan qué área, pero muchas veces nos quedamos ahí. Solamente sé que estoy perdonado. Solamente sé que el Señor ha limpiado mi pecado, pero no tengo el mismo gozo, no tengo la misma alegría, no tengo ese contentamiento que antes tenía. Voy a entrar también con esta reflexión. Recuerda aquella historia que una vez les platiqué, no se las voy a hacer tan largas, se las voy a hacer bien cortita. Supongamos que la hermana Marta, no voy a poner el nombre de ninguno de ustedes, la hermana Marta va caminando y viene de allá, la hermana Marta viene de allá de la cocina, viene con una taza de café. Uno de ustedes sale corriendo por andar de carrera y resulta que choca con la hermana Marta y se le cae la taza y se tira el café. Entonces mi pregunta es, hermanos, ¿por qué se tiró el café? ¿Por qué se tiró el café? Y usted me va a decir la respuesta. ¿Por qué se tiró el café, hermanos? ¿Por qué la hermana Marta tiró el café? Ayúdenme. Porque me tropecé. Porque se tropezó, muy bien. ¿Por qué se tiró el café? Venía muy lleno. Por andar corriendo, dijo el hermano. Porque venía corriendo, está bien. ¿Por qué, hermano? La chocaron. Porque la chocaron, se lo tumbaron. Allá ni en cuenta, se lo tumbaron. ¿Por qué más se tiró el café? Por un descuido, muy bien, un descuido, muy bien. Miren las respuestas, por un descuido, muy bien. ¿Alguien más? Uno más, nada más, uno más. Estaba llena la casa de café. Estaba muy llena. Porque estaba muy llena. Muy bien, muy bien. Exacto. No tiró té, no tiró limonada. Tiró café porque la taza estaba llena de café. No podía tirar otra cosa. Solamente tiró el café. Parece una pregunta así como cauciosa, ¿verdad? Pero no podía tirar otra cosa. Y con esto quiero decirle, hermano, que el día que a usted le aprieten las tuercas, el día que el hermanito lo haga enojar, el día que la hermanita lo haga enojar, va a salir de usted solamente de lo que usted está lleno. Ay, perdón, pastor, se me salió un sapo. Estaba lleno. Eso es lo que va a salir, lo que hay dentro. Así como el café, el día que a usted lo haga de enojar, el día que diga, ay, me salí de mis cabales, así estaba de lleno el corazón. No podemos sacar otra cosa de lo que no tenemos dentro. Cuando pasemos una prueba, solamente va a salir lo que hay dentro. Solamente vamos a expresar la ira, el enojo, el dolor, la amargura, la falta de contentamiento, la tristeza. Va a brotar y vamos a empezar a buscar hacia alrededor. ¿Quién me la hizo? ¿El que me tropezó? ¿El que andaba de carrera? ¿El que me puchó? ¿El que se descuidó? Buscamos a quién me la hizo, pero no nos damos cuenta que solamente está brotando de lo que nosotros estamos llenos. De lo que nosotros estamos llenos. Vaya conmigo al versículo 2. En el versículo 2 dice la palabra del Señor, y el salmista David empieza a decir, miren, el versículo 1 dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo quiero que veamos algo importante aquí. El pecado del que habla David estaba afectando su pensamiento.
Usted ya está sintonizándose para dónde vamos con el tema que tenemos para este mes. Amén. Amén. El pecado estaba afectando su mente porque no podía apartarlo. Él sabía, él conocía, él estaba en su mente recordando el momento. Si usted no conoce muy bien la historia en este pecado de David, permítame decirle que en el momento en que David peca, viene una condenación sobre su vida. Y la condenación viene a la criatura que iba a nacer. Y tristemente lo que dijo el profeta se cumplió. Y David tiene la pérdida de un hijo que nació, ese hijo que venía del pecado. Entonces David no podía apartar de su mente el acontecimiento. No es que vino una maldición sobre su vida y esa maldición la recordaba. No es que el profeta le dijo unas palabras. Lo que él recordaba es que el pecado que él había cometido tuvo consecuencias, que en el momento que él le falló a Dios había consecuencias, que ni Dios era culpable, sino que él estaba recibiendo las consecuencias de sus propios actos. Y esto estaba en su mente. Esto le atormentaba. Y cuando habla con el Señor y le dice, Señor, perdona mis pecados, y cuando dice, límpiame, es porque Él lo tenía en su mente. Yo creo, mi hermano, que esta palabra nos va a llevar a reconciliarnos de alguna manera con esas áreas de nuestra vida donde sabemos que hemos flaqueado, donde sabemos que de alguna manera no hemos sido leales con el Señor. Dios conoce el más íntimo de nuestros secretos. Es más, Dios conoce el más profundo y el más escondido de nuestros pensamientos. La Biblia nos dice que nosotros daremos cuentas a Dios no solamente por nuestras obras, sino también por lo que pensamos, por nuestros pensamientos, los pensamientos que tenemos en el corazón. Así que, ¿qué no puede conocer Dios? Dios lo conoce todo. Entonces, aquí tenemos el primer problema de David. Su mente estaba siendo afectada. Su corazón estaba siendo afectado. Yo apunté esto, mi hermano, que cuando nosotros estamos siendo afectados, y esto dice el conocimiento clínico o la ciencia clínica, que una persona que constantemente está pensando en sus problemas es una persona que fácilmente se puede enfermar físicamente, clínicamente hablando. Una persona que piensa mucho en sus problemas es una persona que se enferma de estrés. Una persona que piensa mucho en sus problemas es una persona que tiene constantes dolores de cabeza. Una persona que se aflige demasiado es una persona que tiene problemas de gastritis, problemas intestinales. Yo dije, ¿cómo? Por razón me da mucha hambre a mí. Son problemas por aflicción. Porque tienes tus pensamientos siempre enfocados en el problema, en la necesidad, en la aflicción, en el pecado, en tu falla, mi hermano. Cuando una esposa se está poniendo agresiva, no vamos a hablar de los esposos, ni es una prédica para los matrimonios, pero eso tiene mucho sentido. Cuando una esposa se está poniendo agresiva es porque la esposa, no es que la esposa sea agresiva, es que la esposa piensa mucho en los problemas, en las necesidades, en cómo solventar los gastos, en cómo hacer los pagos, se aflige demasiado, como usa demasiado sus pensamientos enfocados en el problema, entonces se vuelve una persona agresiva. Le iba a decir, yo usted y diga a la esposa, te comprendo, mi amor, pero no, mejor no, porque yo sé que a usted no le ha pasado. Entonces, es una persona que está fácil a fallar, que está fácil a cometer un error porque está afligida, porque su corazón está afligido, porque su mente está afligida. Mire, vaya conmigo rápidamente a 1 Corintios capítulo 11, capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. De 1 Corintios, dice la palabra del Señor, y vamos a transportarnos en las dos áreas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estamos viendo la historia de David, y David está hablando y está diciendo, Señor, mi pecado está de constante aquí. Mi pecado, Señor, límpiame de mi pecado. Sabía que había un pecado en su vida, sabía que había una falla, sabía que había cometido adulterio, sabía que le había fallado al Señor. Entonces él empieza a pedir perdón por el pecado que estaba en su mente. Y el apóstol Pablo nos confirma
Y nos dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nos está diciendo esto: no se les olvide, pueblo de Dios, que si ustedes están pensando en los pecados del pasado, en el momento que ustedes vinieron a Cristo Jesús, Él borró la cuenta, mi hermano. Él borró los pecados y les dice: ustedes ya fueron limpios, no tienen por qué estar cargando pecados del pasado. Ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Así que el apóstol Pablo está hablando algo, y no voy a combinar la enseñanza del apóstol Pablo con el salmista. Lo que le estoy diciendo, que esta enseñanza es para la iglesia. Hay muchas personas hoy enfermas, no a causa del pecado, sino a causa de la conciencia. El pecado fue perdonado tiempo atrás cuando viniste a Cristo. Hace unos días, hace unos años atrás, platicaba yo con una persona. Esta persona se convierte a Cristo, empieza a servir al Señor, y un día decide parar y me dice: pastor, yo no voy a servir más al Señor porque mi conciencia me está trayendo pesadillas. Y cuando yo platico con ella y le digo: ¿cómo pesadillas, hermana? No entiendo, explíqueme. Dijo: es que, pastor, si usted supiera el pecado que yo cometí antes de conocer a Cristo, si usted supiera las maldades que había en mi vida, si usted supiera cómo yo desobedecí a mis padres, y si usted supiera. Le dije: momento, pare ahí, mi hermana, ¿en qué momento me está diciendo que pasó eso en su vida? Dice: mucho antes de venir a los pies de Jesucristo. Mi hermana, le tengo una noticia: el día que usted vino a Cristo, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí todo es hecho nuevo. El Señor nos ha invitado a ser limpios, a vivir como tales. La conciencia nos traiciona a cada uno de nosotros. Lo que realmente el pecado está haciendo en nuestras vidas. Vuelva al Salmo 51 y veamos nuevamente el versículo 3. En el versículo 3, ¿está conmigo ahí? En el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconocimiento. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí voy otra vez con este versículo. El reconocer una falta. ¿Por qué le digo confirmación? Qué tremendo. Anoche tuvimos una plática muy hermosa. Para mí es edificante cada plática. No importa las preguntas que nos hagan, muy edificante. El problema más grande es que hay personas. Si yo digo que esto no es para la iglesia, el hermano Germán me va a decir: si esto sí es para esta iglesia. Pues mejor no digo que no es para esta iglesia. Esto es para el pueblo del Señor. Una persona que puede pecar sin tener conciencia ni dolor por el pecado es una persona que está vacía de Dios. El verdadero hijo de Dios, el que busca a Dios con todo el corazón, empieza a ver que dentro de su corazón hay una rebelión. Reconoce, dice: porque yo reconoce que no ha llegado a la santidad que Dios le está pidiendo, que no ha corregido su vida, que no ha dejado su práctica, sus hábitos, sus pecados, que no ha dejado su manera de hablar. Reconoce que tiene que confesar cada día delante del Señor su falta, sus pensamientos, su inseguridad, su pecado, sus malos deseos, cualquier cosa que está afectando su corazón. Cada día tiene que reconocer que necesita más de la presencia de Dios. Este es el Hijo de Dios. Le dijeron una vez, un pastor le decía a un joven y le decía: mira, es que el peso del pecado es la conciencia del ser humano. Y aquel joven dijo: pastor, lo siento mucho, yo no siento ningún peso sobre mí. No siento ningún peso. Y si alguien puede no sentir un peso de pecado sobre su vida, dice la palabra del Señor, entonces estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Necesitas nacer de nuevo en Cristo Jesús. Los hijos de Dios no pueden pecar
sin tener pensamiento de su pecado. Los hijos de Dios no pueden pecar sin tener ese sentir de arrepentimiento. Los hijos de Dios no pueden pecar sin traer esos pensamientos a su conciencia y acercarse delante del Señor y decirle: Señor, reconozco que te he fallado. El verdadero hijo de Dios sabe que tiene que ponerse a cuentas cada día delante de la presencia de Dios. Este es el verdadero hijo de Dios. Hermano, la palabra del Señor dice: si alguno dice que no ha pecado, hace mentirosa la palabra. Todos pecamos. Miren qué tremendo, mi hermano. Váyase conmigo rápidamente al versículo siguiente, versículo 4. ¿Por qué hablamos de pecado? Versículo 4, ahí en el Salmo 51. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Segunda parte, ya le dije, en lo primero, el pecado va a afectar siempre nuestra mente. Aquí va a estar. No importa que los demás no se dieron cuenta, mi hermano, aquí va a estar. No importa que el pastor no se dio cuenta, aquí va a estar. Y esto le va a traer dolor. Esto le va a traer intranquilidad. Esto le va a hacer que pierda el gozo y la alegría, mi hermano. Tendrá conflictos, tendrá problemas con las personas que le rodeen, porque su pecado está de constante en sus pensamientos. Número 2, y esto es importante: cuando nosotros pecamos, nosotros afectamos, esto está tremendo, afectamos el honor de nuestro Dios. Decía un pastor más explícitamente: cuando tú pecas, hermano, después de que tú fuiste lavado por la sangre de Jesucristo, un día le dijiste que sí a Cristo, le permitiste que entrara a tu corazón, lo has arrancado de esa cruz de sacrificio, lo trajiste a tu corazón. Qué hermosa explicación. Pero el día que tú pecas, el día que tú le fallas a Dios, te arrancas a Jesús de tu corazón y lo vuelves a poner en la cruz y vuelves a clavar esos enormes clavos, diciéndole que es en vano, diciéndole que es en vano el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que es en vano la sangre que Él derramó por ti, que es en vano esa corona de espinas, que es en vano que Él haya sido puesto en esa cruz por los pecados del mundo, porque a ti no te alcanzó la gracia, que es en vano. En el momento que tú vuelves a pecar, vuelves a crucificar a Jesús. Le dije yo: pastor, esto está muy drástico. Dijo: el problema más grande del pecado es que no solamente afectas, dañas tu cuerpo, sino que en el momento que tú te dices hijo de Dios, deshonras el nombre de Dios. Qué tristeza, mi hermano, dijo el apóstol Pablo: tengo alegría y tengo gozo, que saben comportarse como cuando yo estoy, así de igual manera cuando yo no estoy. Todo mundo habla del buen testimonio y del amor que le tienen a nuestro Dios. Esto decía el apóstol Pablo, mi hermano. Pero nosotros tenemos que vivir una vida cristiana. Aunque nos vean o no nos vean, nosotros no buscamos darle honra al hombre, no buscamos la aprobación del hombre, no buscamos la aprobación de la iglesia, no buscamos la aprobación del pastor. Nosotros día con día, hora tras hora, buscamos la aprobación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú pecas, estás deshonrando a tu Dios. En nuestro cuerpo, en nuestra vida, cuando nosotros pecamos, deshonramos el nombre de nuestro Dios. Por eso el nombre de Dios anda en vituperio y en boca de muchos para maldad. Uy, eres cristianito. Uy, no, yo con los cristianos no quiero nada. Eres hermanito, yo con los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que con sus frutos, con sus palabras, con su carácter, con su testimonio, no se están deshonrando ellos, están deshonrando el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y están pisoteando ese nombre con su mal testimonio. El salmista David dice: es contra ti, Señor. Mire, David, ahora note usted, le platiqué un poquito del pecado de David. Al cometer adulterio, ¿sabe? Faltaba su familia, faltaba su matrimonio, a su mujer, faltaba sus hijos, faltaba el reinado.
Le fallaba a su pueblo, al pueblo que lo había elegido como rey y que gritaba que David, bendito de Jehová. Le fallaba a su pueblo. Pero David no dijo: le fallé a mis hijos, le fallé al palacio, le fallé a mi pueblo, le fallé a mi gente, le fallé a mis soldados. David reconoció algo: en el momento que pequé, Señor, quizás lastimé a mi familia, lastimé a quien haya lastimado, Señor, pero el dolor en mi corazón es que contra ti he pecado, Señor. Contra ti he pecado. Y aquí quiero hacerle una invitación. Mi hermano, no importa cuáles agradables han sido las situaciones que has vivido. En algún momento quizás te equivocaste, en algún momento le fallaste a Dios. En algún momento de tu boca, en vez de alabanza, salieron quejas, salieron críticas, salió vituperio, salieron chismes, salieron calumnias. Y a veces en el momento del enojo dijiste palabras que no querías decir. Y quizás en el momento de la ira heriste, lastimaste a la persona que menos debía lastimar. Es el momento de decirle: Señor, no ofendí a mi esposa, que me duele, Señor. Ofendí a mis hijos, que me duele. En el momento que pequé, Señor, sé a través de la Escritura que te ofendí a ti, que ofendí tu nombre, que deshonré tu nombre. El salmista David: es contra ti, dice, es contra ti, Señor. Es contra ti que he pecado. Es contra ti que esta maldad está en mí. Es contra ti, Señor, que ha sido la falla. Es contra ti porque te he deshonrado. Es contra ti, Señor, que está mi pecado delante de mí. Yo creo que el salmista David, cuando está hablando, mi hermano, hay un gran dolor en su corazón. Un gran dolor en su corazón. Mire, vaya conmigo. Estamos ahí en el versículo 4. Vaya conmigo al versículo 5. Versículo 5. Y reconoce esto: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer un paréntesis? Porque el salmista David, cuando está hablando esto, está poniendo una excusa histórica, una de genealogía, de crecimiento, de familia, de lo que venía a través de él. Pero recuerde esto, mi hermano: nosotros no podemos poner una excusa delante del Señor. Yo lo veo como una excusa. Yo no sé cómo otros historiadores lo miran de una manera diferente. Él está hablando del crecimiento, la educación, del momento que nació, del momento que fue concebido, y está diciendo que fue concebido en pecado. Y nosotros muchas veces nos tomamos de ahí: pastores, que usted no sabe, mi familia, así era mi familia, en mi familia todos nos hablamos así, en la familia todos nos gritamos así. ¿Usted no ha ido a una casa de familia gritona? Qué bueno que no ha ido. Hemos estado en casa, todo gritan. Y también teníamos una casa íbamos a visitar una casa de una familia que eran los locos, como peor que los locos, pues así. Todo el mundo se reía recio y a carcajadas, y uno no hallaba con quién reírse porque todos se reían. Y esos amigos, yo digo, qué tremendo, porque estaban en una risa tremenda. Se terminó la cena, se fue a dormir el amigo y estaba riéndose, y se murió riéndose. Allí en su cama le dio un infarto, no sé, se le apagó el corazón, pero riéndose. Así era la familia. Pero, mi hermano, voy a cambiar el tema, quiero volver al tema principal. Cuando David está hablando de la familia, mi hermano, se le está olvidando algo muy importante, que nosotros no debemos usarlo como excusa. Quizás tú vienes de una familia quebrada, vienes de una familia desbaratada. Quizás conociste a tu padre tomando, quizás conociste a tu padre fumando. Pero quiero decirte algo, mi hermano, que cuando Cristo te hizo el llamado, tú cambiaste de familia. Ahora eres de parte de la familia de Dios. Ahora eres hijo de Dios. Las cosas viejas se quedaron en el pasado. Cristo te da una nueva vida para que la disfrutes bajo sus bendiciones. Qué tremendo, mi hermano, cuando nosotros estamos viendo. Mire, cuando hablamos de pecado, hay dos cosas que tenemos que exaltar en el pecado. Hay dos cosas importantes. Número uno, mi hermano, cuando el pecado que nosotros del que estamos hablando solamente es una cicatriz en nuestras vidas. Hablamos del pecado, de las faltas que cometimos, como una historia, como un trampolín para brincar a cosas mejores. Pero hay personitas que no hablan por una cicatriz, hablan por una herida. ¿Cómo reconocemos que es una herida todavía en su vida? Cuando el momento de testificar no puede, porque las lágrimas le llenan sus ojos.
Cuando el momento de testificar no puede, porque su boca se llena de amargura, de tristeza, de dolor, y es tanto el dolor que empieza a soltar el llanto. Aún tiene la herida abierta, no ha sido sanada de esa herida, porque hay tanto dolor en su corazón que el solo recuerdo empieza a traerle tristeza y dolor. Necesitas, mi hermano, venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo creo que esa herida está abierta y yo necesito ser sanado por tu Espíritu Santo. Perdona, Señor, todo lo que en el pasado me lastimó o aquellos que yo lastimé, para ser restaurado conforme al mover de Dios. Yo creo que usted entiende cuando yo le hablo de esas heridas. Vaya conmigo al versículo 8 de Salmo 51. Mire qué tremendo. Versículo 8. ¿Está conmigo ahí? Mire lo que dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír, dice el salmista David, para que mis huesos se recreen. Tenemos un problema muy grande. ¿Sabía usted que el cáncer es llamado pecado espiritual? O se identifica el pecado espiritual con un cáncer o con una gangrena. Sí lo sabía. De hecho, la palabra del Señor nos enseña que el Señor no solamente quiere sanar tu alma, salvar tu alma, sino que quiere que vivas prosperado en tu cuerpo también, que seas bendecido en las cosas materiales, así como tú eres bendecido y lleno en tu alma de la presencia del Señor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Ahora es muy importante que nosotros veamos este punto. El abatimiento ya no está aquí. Abatirnos, mortificarnos, estresarnos. ¿Sí entiende la palabra estrés? Es algo de lo más común hoy en día, el estrés. Abatimiento dentro del alma es un dolor interno, un dolor interno, un dolor que nos está trayendo tristeza, dolor. ¿Sabía usted que una de las causas más frecuentes de muerte silenciosa hoy en día, hoy por hoy, en el 2020, se llama estrés? Y uno dice: no es posible. De hecho, cuando alguien estaba deprimido, yo dije: ¿qué es eso? Yo no sé, la depresión. Yo no sé cuántos han pasado esas experiencias. Alguien me dijo: yo pasé 2 años deprimido. Yo dije: flojo. Y no se bañaba, no se peinaba, andaba en pijama siempre, en guaraches, no quería salir de su cuerpo, de su cuarto. Y yo dije: no, este no quiere trabajar. No entendía yo, realmente, yo le soy sincero, iglesia, yo no entendía la enfermedad de la depresión. Tuve que estudiar y profundizarme en ese sentido de la depresión. Y cuando me doy cuenta aquí que el salmista David está diciendo que el pecado le estaba oprimiendo por dentro, estamos hablando de una depresión. Las presiones de la vida es todos los problemas que puedan surgir, que vienen a tu exterior, tus emociones, tus choques, tus alegrías, tus tristezas, tus disgustos, todo lo que expresas y todo lo que viene por fuera de ti. Pero una depresión es cuando ese acumulamiento de problemas se llenó en tu corazón y entonces empiezas a sentir, una persona deprimida llega a sentir dolor dentro de su pecho. Sí sabía, ¿verdad? Es que le estoy enseñando, si usted sabe de lo que le hablo. Tanto dolor que le provoca problemas para respirar. Yo pensaba, y sobre todo cuando las mujeres, así que, ay, me desmayo, estás estaciando. Yo le digo la verdad, ¿a poco nomás yo pensaba así? Pero cuando vas viendo los problemas, hermano, te das cuenta que cuando tienes un conflicto tan grande, tu respiración cambia. El orden de tus latidos en tu corazón cambia. Tienes problemas internos, problemas en tu corazón, problemas de respiración, problemas en tus pulmones, problemas en tu pecho, problemas en tu garganta, se te inflaman los intestinos. Y yo dije: todo eso es a causa de que tienes dentro de ti tus pensamientos llenos en un error, en un problema, en un pecado, y quizás esto ya llegó a afligirte de tal manera. Esas personitas que se enferman de estrés se llegan a afligir de tal manera que hasta los huesos les duelen.
¿Entiende lo que estoy hablando? No sé si alguien haya pasado por ese tipo de enfermedad. No tienen ganas de levantarse, caminan de su cama a la cocina y parece que se caen, no se caen porque les duelen tanto los huesos. El salmista David, cuando está enseñando este salmo, él está reconciliándose con Dios, pero está expresando todos los síntomas que el pecado le trajeron a su vida. Y aquí está diciendo: tengo un problema dentro de mí, siento mi alma abatida. Está hablando de lo que siente internamente. En una ocasión estuve yo platicando, yo escuchando nada más la plática, y este pastor, no sé, a lo mejor no digo el nombre porque nos pueden ver por ahí, a lo mejor me equivoco, pero este pastor llamado Ramiro, ya lo dije, este pastor llamado Ramiro, fuimos a una campaña y pasó una señora ahí, y esa señora venía llorando, tremendamente llorando, pero él no oró por ella. Y nosotros creemos que hay personas que son movidas por el Espíritu de Dios, pero él no oró por ella. La mujer se levantó de su lugar, se fue, primer día de campaña, no oró por ella, oró por todos menos por ella. Segundo día de campaña, oró por todos los enfermos, vimos milagros, vimos sanidades, pero no oró por esa mujer que estaba llorando en el altar. No le tocaba, no era su tiempo. Esperemos a ver qué pasa el tercer día. Tercer día de campaña. Se termina la campaña, hacen el llamado. Estábamos en una plaza en la colonia Juárez, allá en Reynosa. Todos conocen esta colonia. Y cuando hace el llamado, vienen todos. Y viene la misma señora, pero ahora se hincó en el altar y empezó a llorar de una manera diferente. Este hombre fue y lloró por la mujer. Lógicamente, los pastores que habían organizado esta campaña preguntaron: ¿por qué? ¿Por qué no oró desde el primer día? Y a lo mejor esa mujer ya no hubiera pasado ni el segundo ni el tercero. ¿Por qué no oró desde el primer día? Y este hombre les contestó a los pastores. Yo nomás estaba oyendo. Yo era un chichinque en aquellos años. Y yo estaba oyendo y dice: bueno, es que yo sentí que el primer día ella venía llorando en dolor y en tristeza a causa del pecado que había en ella. Lloraba por la necesidad que había en ella. Lloraba por su pecado, pero no lloraba de arrepentimiento. El segundo día ella vino más consciente, pero ella necesitaba tener en su vida un perdón con aquellos que estaban afligiendo su corazón o aquellos que eran la causa de su pecado y de su falta. Pero el tercer día ella estaba confesándose delante del Señor como una persona que necesitaba la gracia de Dios, como una persona que necesitaba el perdón de Dios, como una persona que se humillaba delante del Señor y reconocía su falta con un corazón contrito y humillado. Y ese corazón nunca lo va a despreciar el Señor. ¡Wow! Cuando nosotros vemos esto, mi hermano, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Versículo 8, rápidamente, vaya conmigo al versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis ojos. Gozo y alegría. Volvería del versículo, quiero ver este punto, el número 1. Gozo y alegría, parecen lo mismo. Parecen lo mismo. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen alegría? Todos tienen gozo y alegría. Le voy a explicar la diferencia entre el gozo y la alegría. No todos pueden tener alegría constante, pero todos podemos tener gozo constante. La alegría es lo externo. Usted no me va a decir que tiene alegría cuando le cortan la luz. ¡Ay, qué bueno, qué padre! Me cortaron. No. Usted no tiene alegría cuando va a esa cita tan importante y se le poncha el carro. Usted se baja bien feliz. ¡Y qué alegría! Se me ponchó la llanta, llegué tarde a la cita, me corrieron del trabajo. ¿Verdad que usted no tiene alegría? Entonces la alegría es momentánea y pasajera. Entonces le vuelvo a hacer la pregunta: ¿tiene gozo y alegría todo el tiempo? ¿Cuántos tienen alegría todo el tiempo? ¿Cuántos pueden tener gozo todo el tiempo? Ese es el que podemos hacer, ese es el que debemos buscar. Proverbios capítulo 20, versículo 17.
Mire qué tremendo. ¿Cómo vamos a identificar esto? Váyase a Proverbios capítulo 20, versículo 17. Sabroso es el hombre, es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llena. ¿De qué se llama? ¿Llena? Su boca será. Después su boca será llena de cascajo. Llena, se llenará de cascajo. Entonces, cuando nosotros hablamos, mi hermano, de la alegría, una alegría verdadera de parte de Dios, es cuando nosotros aprendemos a disfrutar cada momento en lo material como algo pasajero. Y aquí está hablando el proverbista y está diciendo, hay hombres que en el momento se comen el pan con alegría, con gozo, con contentamiento, pero es pan mal habido. ¿Está de acuerdo? Un pan mal habido. Es un pan de mentiras. A veces las alegrías son cosas que vienen de... Mire, mi hermano, le voy a explicar un poquitito ya para brincar este punto. Quiero salir de este. Mire, las alegrías superficiales. Es un cascajo. Ay, lo dije feo, ¿verdad? Es un cascajo. Alegrías superficiales. Esta no, déjeme buscar otra aquí. Es que hace días me pasó algo. Yo la voy a platicar a usted. Me pasó algo. Una alegría superficial es aquella personita. Yo cuando conocí a esta personita, se toma un selfie y yo la vi hace unos cuantos meses, no sé, pesaba como 350 libras, una hermanita, y se ponen un selfie y se ve ahí como de 100 libras. Y entonces le ponen ahí comentarios y dice, wow, qué bien te ves, hermana, qué hermosa te ves, ¿cómo le hiciste? No voy a decir la dieta que puso ahí, ¿verdad? Entonces, pues, yo me la creí, no, mira la imagen, como 100 libras, la hermana, ¿dónde dejó las otras 200? Entonces, como cosas de la vida, pasan 3 o 4 días y me la encuentro, hermano. Pues, tuvo una alegría del Facebook, porque realmente las traía con ella, no las dejó en ninguna parte. Y se le acabó la alegría a la hermana. Dijo, ay, ya me descubrió, hermano. Es que es una alegría de fantasía. Es una alegría de mentira. Se convierte en cascajo. Aquellos que ponen en el Facebook, aquí disfrutando con la familia, siempre felices. Y usted sabe que se están peleando. Es una alegría de cascajos. No sé si me estoy explicando. Estamos comiendo pan de mentiras. Pan de mentiras. Y esto es lo que dice el Señor. Nos está robando el gozo. Nos está robando el gozo porque estamos viviendo en una fantasía. Ay, no, dice una hermana, mi hijo es como un angelito. Ahí dijo la hermana María, cuando está dormido, ¿de qué es lo que despierte? Y nos negamos a una realidad, estamos comiendo pan de mentiras. Mientras no aceptemos que nuestros hijos necesitan un cambio, mientras no aceptemos que Cristo tiene que tocar esos corazones, mientras no aceptemos que nuestro matrimonio necesita la presencia de Dios, estamos comiendo pan de mentiras, hermano, basta. Vamos a comer pan de verdad, el pan de vida se llama Jesucristo, para que cambie nuestra familia, para que cambie nuestros hijos, para que salga nuestro matrimonio. El gozo. Vaya al versículo 12, ahí mismo en el Salmo 51, versículo 12. En el Salmo 51, 12, ¿lo tiene ahí? Miren lo que habla, dice la palabra del Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Ahora hablemos del gozo. Y recuerde que la alegría es pan de cascajo para muchas personas, pero hay una alegría genuina. Y esta la produce el gozo. La alegría genuina la va a producir el gozo en tu corazón, hermano. Miren las personas, estamos muy cerquitas. Si hubiera un auditorio así bien grande de muchas personas, uno pudiera hablar diferente, porque a veces yo digo, este hermano está diciendo como que y yo no quiero que usted piense eso, no lo digo por usted, pero lo digo para usted. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, mi hermano, que la palabra del Señor nos confronta. Mire, cuando tú crees que estás en paz, esta palabra te va a hacer recordar cómo está tu vida delante del Señor.
estás viviendo alegría, es pan de cascajo, hermano, es una alegría superficial. Es como aquel hombre que dice, ¿cómo decían? Ya no voy a decir para acá, ¿cómo decían aquellos que se tomaban 2, 3 copas? Ahora sí me siento el rey ¿de dónde? Nada más yo era de ahí, nada más yo era el tomador. Sí, no, tomaban 2, 3 copas y se sentían el rey de todo el mundo y yo soy el rey de los caminos, y se les acababa la copa. Vi una entrevista de los niños, le dicen los niños topos, los que duermen en las cuevas, en los drenajes, pero salen y se suben al tren cuando andan bien drogados. No sé si alguien lo haya visto. Y le platicaban a un niño, dijo, oye, no, y este niño, ¿cómo fue que él se quebró? Estaba quebrada de sus piernitas, y ahí todos los otros marihuanitos le llevaban de comer allí donde estaba, todos eran drogadictos. Dice, hombre, es que cada vez que nosotros nos drogamos, pensamos qué vamos a hacer cuando estemos drogados. Y este loco, decía, le dio por sentirse Superman, se aventó de arriba del tren. Dijo, y cuando cayó abajo se dio cuenta que no era Superman, se quemó todo. Bueno, las drogas traen alegrías, que son pan de mentiras. El alcohol, miren qué tremendo, ahora en Cristo somos personas que somos alegres sin alcohol. Pero antes necesitábamos una copa para abrir el baile. Ya llegó, eso lo canta. Cuando tocaban algo, yo trato de ser lo más sincero que puedo con ustedes. De ahí vengo. ¿Para qué lo negamos? De ahí venimos. ¿Verdad? Cuando hablamos del gozo, hermano, hay un gozo, y eso es lo que dice el salmista. Vuélveme el gozo. Hermano, el gozo genuino te va a producir alegría. El gozo no es superficial, es algo que puedes tener en tu corazón y que puedes decir, no importa que haya vacas en el corral o no haya vacas en el corral, yo sé que mi Redentor vive. No importa que llueva o no llueva en la parcela, yo sé que mi Redentor vive. No importa que haya palo o no haya palo, mi Redentor vive. Tengo el gozo dentro de mi corazón porque mi Dios vive y reina en mi corazón. Es algo interno. ¿Sí me entiende la diferencia? El gozo no se te debe de apagar aunque andes en problemas. El gozo no se debe de apagar. El gozo es la parte de la presencia de Dios que a través del Espíritu Santo Dios deposita en ti. Esa confianza y esa seguridad. Le dijeron a un hombre, esto sí que está malo. Fíjate que no te está yendo bien con los animales y de pilón se te quiebra el portal y se salen todos los caballos. Esto sí es malo. Pero el hombre que tenía mucha confianza dijo, no, nunca digas que esto es malo. Él tenía gozo del genuino. Dijo, nunca digas que esto es malo. Siempre hay que esperar al día de mañana a ver qué nos trae el Señor. Y se le fueron todos los caballos finos. Al día siguiente estaba otra vez el vecino chismoso, porque siempre hay un vecino chismoso. Estaba el vecino chismoso ahí y le dice, oye, dice, por ahí viene tu trabajador corriendo y venía, amo, fíjese que los caballos finos que se fueron 5 y allá vienen como 20 con una manada de caballos broncos, pero son bastantes, ábrales el portal. Y no, hombre, le abrieron y dijo el otro, oye, eso sí que está bueno, te dije, nunca digas esto está malo, sino espera a ver qué el Señor te trae el día de mañana. Pues bueno, decidieron, vamos a domar a los caballos broncos y empezaron a domarlos. Se subió el hijo del dueño del rancho, se subió y estaba domando los caballos y que se cae de un caballo bronco y que se quiebra una pierna. Entonces el vecino chismoso del que yo les platiqué dice, esto sí que es malo. Se quebró la pierna a tu hijo, eso sí es malo. Dijo, tú nunca digas que esto es malo. Espera el día de mañana a ver qué nos trae el Señor. Y pues resulta que pues lo llevaron al hospital y todo. Cuando llegó el hijo, llegó enyesado, se sentó y ahí estaban bien tranquilos. Pero él, como era un hombre bien tranquilo, de repente pasaron. ¿Sí recuerdan aquella guerrita que hubo de la guerra civil, que pasaban y levantaban a todos los jóvenes en Estados Unidos, se los llevaban para la guerra? Cuando pasaron por la casa de él, los soldados dijeron, este no sirve, está quebrado de la pierna, déjenlo ahí, no se lo lleven a la guerra. Y el vecino dijo, oye, el vecino, eso sí que está bueno. Dijo, nunca digas tampoco que está bueno, no digas que está malo, siempre espera el día de mañana a ver qué trae el Señor con su bendición. Mi hermano, la situación que estás viviendo, no digas que es buena, no digas que es mala, espera el día de mañana, Dios traerá bendición a tu vida. Oye,
Oiga, qué hermoso, mi hermano. Mire, váyase conmigo allá al Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 11. Capítulo 15, versículo 11. ¿Está conmigo ahí? Ya vamos a terminar. Dice, capítulo 15, mi hermano, versículo 11, el Evangelio de San Juan. Dice el Señor Jesús, y estas son palabras de Jesús, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿En dónde está Jesús en estos momentos? Recuerde que en el capítulo 17 Jesús hace una oración y dice: Padre, si esta copa es necesario que pase de mí, mas no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad, Padre. Jesús está próximo. Sabía que venía la crucifixión para él. Y entonces el Señor les da esta enseñanza, le dice: estas cosas que están escritas tienen un propósito. Y ese no es un propósito de alegría. Esta no es una alegría pasajera, esta no es una alegría común. Esto va a ser un gozo dentro de sus corazones. Y estas cosas están escritas con un propósito: que el gozo de ustedes sea completo, que el gozo de ustedes sea bendición, que el gozo de ustedes les traiga alegría, que el gozo de ustedes les traiga confianza en aquel que les ha prometido. El gozo es algo que debe ser permanente en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen alegría? Qué bueno que tuviéramos las dos cosas, alegría y gozo. Pero ya entendió, ¿verdad? Filipenses, el apóstol Pablo dice: ustedes deben estar gozosos. Y otra vez les digo, gócense. Otra vez les digo, regocíjense. La carta a los Filipenses habla de la carta del gozo. Gócense, regocíjense, alégrense. ¿Qué era la base del apóstol Pablo? Era que la confianza en Cristo Jesús produce gozo, y el gozo nos lleva a la alegría. Rápidamente, mi hermano, ya voy a terminar. Váyase conmigo al versículo siguiente, en el Salmo 51, versículo 9. Leemos el versículo 8. Versículo 8 y vamos al 9. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Ya les dije, el gozo y la alegría, dos cosas diferentes, pero el problema es que si el gozo no está en nosotros, tenemos problemas físicos. Ya se lo expliqué. Versículo 9, vaya conmigo rápidamente al versículo 9. Dice: el problema del pecado: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ahora, si lo quitamos y lo separamos un poquito, mientras el pecado, dice Isaías, sus rebeliones, sus pecados han hecho levantar muro delante de mi presencia. Cuando hay pecado en la vida de un creyente, se rompe la relación con el Señor. Esto es sencillo, mi hermano. No puede un creyente tener una comunión y estar airado. No puede un creyente tener una buena comunión con Dios y estar molesto. No puede un creyente, y aquí no vamos a parafrasear mucho, me queda muy poco tiempo, pero escuche con atención, mi hermano. Salmista David: David, ¿tú qué piensas que podemos hacer con ese hombre? ¿Qué tal hizo? ¡Mátalo! David, ese eres tú. Un cristiano que pierde la relación con Dios a causa del pecado, juzga a su hermano, condena a su hermano, critica a su hermano. Un cristiano que está vacío de la presencia de Dios mira los defectos de todos menos el de él. Un cristiano que ha perdido el gozo del Señor en su corazón está presto para ver las faltas de todos y mira la pajita, pero se le olvida que en su ojo hay una viga atravesada. Y el problema es: el pecado se ha enseñoreado de su vida. El pecado está invadiendo su corazón. El pecado es una herida abierta, mi hermano, y no busca quién se la hizo, sino quién se la paga. Cuando el Señor está hablando, el salmista David está hablando y está diciendo: Señor, sé que el pecado pudo haber hecho que escondieras tu rostro de mí. Pero luego termina diciendo: Señor, te pido, borra mis rebeliones. Quiero que vaya rápidamente a Proverbios 17, 22. Y ya voy a brincar al último, mi hermano. Proverbios 17, 22. Mire lo que dice la palabra del Señor. El corazón alegre
constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La iglesia día con día, cada vez que se hace un servicio, hermano, usted viene a la iglesia y usted se lleva lo mismo que usted trae en su corazón. Lo mismo que usted trae en su corazón. Si usted viene con un espíritu triste, usted vuelve triste a su casa. Si usted viene con un espíritu abatido y no entrega sus cargas al Señor, vuelve con un espíritu abatido. Si usted no deja que el Señor trabaje en sus pensamientos, vuelve con el mismo pensamiento. No, como dice el apóstol Pablo, con un espíritu y una mente renovada, vuelve con sus mismos problemas, con sus mismos pensamientos. El proverbista dice, mira, te voy a dar un remedio. Necesitas ponerte alegre a pesar de tu situación. Necesitas ponerte contento a pesar de tu angustia. Necesitas mostrar alegría, porque quiero recordarte, yo sé que Dios está en control de tu vida. Yo sé que Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Por tanto, alégrate y gózate, porque el corazón alegre constituye un gran remedio delante de la presencia de Dios. Así que cuando vengas a la casa del Señor, alégrate, estás en la casa del Rey. Él sanará tu corazón. Él sanará tu corazón. Qué tremendo, mi hermano. Mire las consecuencias, y hay muchísimas consecuencias. El salmista David, cuando está hablando de pecado, combinado con el apóstol Pablo, nos dice a nosotros en Primera de Corintios, no vaya allá, lo voy a parafrasear. Primera de Corintios, en el capítulo 11, a partir del versículo 27 en adelante, dice la palabra del Señor que nosotros debemos balancear nuestra vida, debemos juzgarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. No sea que un día lleguemos al día del juicio y seamos juzgados por Dios. Qué bueno que un hermano tenga el valor de decirme, hermano Ríos, estás cometiendo un error, estás cometiendo un pecado, estás cometiendo una falta, porque prefiero ser corregido por mis hermanos y no ir al juicio y no alcanzar perdón y misericordia. Prefiero ser juzgado por la iglesia, prefiero ser juzgado por mis hermanos para enderezar mis pasos y caminar conforme a la voluntad de Dios, que esperar el día del juicio. Pero le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, quiero que sepan esto, que a causa de no discernir el cuerpo de Cristo, hay muchos enfermos entre nosotros. Que creemos que estamos bien delante de Dios, pero nuestro pecado está dentro. Vivimos una vida de apariencia, comemos pan de mentira, pero se mueve en nuestros labios un pan de cascajo cuando nos dicen la verdad, cuando nos aclaran que estamos equivocados, cuando nos dicen que nuestra alegría solamente es pasajera, cuando nos dicen que nuestra alegría no es a causa del gozo que hay en tu corazón, sino a causa de los vicios o las adicciones. No hay alegría real cuando Cristo no es el que está dándole gozo a tu corazón. No hay alegría real cuando Cristo no es el que está llenando tu vida. No hay alegría real cuando el Espíritu Santo no es el que está conduciendo tu vida. Mire qué tremendo, mi hermano. Voy a parafrasear, me falta mucho para esta historia, pero quiero decirle, mi hermano, el salmista David se presenta delante del Señor y le dice, Señor, son muchos mis pecados, son mis rebeliones, Señor. Estas rebeliones han traído un dolor a mi corazón, han abatido mi alma, Señor. Señor, mis huesos me duelen a causa de lo que hay dentro de mí. Así que, Señor, te pido que perdones mis pecados, que me laves, que me limpies de todas mis maldades, Señor. Y algo que se atreve a decir el salmista David dice, Señor, te pido que pongas un espíritu nuevo dentro de mí y que me vuelvas el gozo de tu salvación. Hermano, ¿qué es el gozo de nuestra salvación? Cuando hay verdadero gozo en tu corazón, no eres voluble. Hoy contento, mañana no. Hoy me gozo, mañana no. Hoy disfruto la presencia de Dios, mañana a ver qué pasa. Cuando tienes el gozo del Señor, puede ser que un niño te hable y recibes un mensaje, puede ser que un niño cante y recibes un mensaje. No te importa quién está dirigiendo la alabanza, tú eres bendecido porque hay gozo de la presencia de Dios en tu corazón. Y cuando tú vienes a la casa del Señor, tú levantas tus manos sabiendo que la presencia de Dios está aquí. Así que el salmista David sabía lo que pedía: vuélveme el gozo de mi salvación. En la iglesia necesitamos ese gozo.
Necesitamos esa presencia. No una alegría de venir a la iglesia, me alegré, porque se te va a pasar, hermano. La alegría se te va a pasar. Cuando salgas a la esquina y alguien se pase un alto y casi choca tu carro, se te va a pasar la alegría. El gozo no. El gozo va a ir contigo hoy. Estará contigo por la noche, estará contigo por la mañana, cuando te levantes, estará contigo en el trabajo, estará contigo con tus compañeros de trabajo que te hacen la vida de cuadritos, estará contigo con todos los que te rodean, y siempre tendrás el gozo del Señor. Vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Había una historia, esta es una historia de niños, ya para que oremos. Dicen que estaban unas cebollas, yo creo que eran cebollas moradas o algo así, no sé. Estaban en un campo. Esas cebollas, de repente en la noche empezaron a brillar, así como luces de piedras preciosas. Cuando les pegaba un reflejo, echaban luces así como piedras preciosas. Y alguien que las investigó dijo: a ver, ¿qué hay en el corazón de estas cebollas? Y las investigó, y resulta que adentro del corazón, porque las cebollas tienen corazón. ¿Alguien ha probado el corazón de la cebolla? Bueno, las cebollas tienen corazón. Y allá dentro de la cebolla había unas piedras así como rubíes. Es una historia de niños, yo creo. Como rubíes, como bueno, piedras preciosas. Todas esas piedras. Dijeron: wow, es por eso que brillan tanto. Pero toda la gente de su alrededor, o sea, todas las plantas, las flores, todos les empezaron a hacer bullying. Y estas cebollas decidieron nunca más mostrar su valor, ni su riqueza, ni su corazón. Es por eso que hoy en día usted se encuentra las cebollas cubiertos por una capa, y otra capa, y otra capa. ¿Sabe lo que estoy hablando? ¿Alguien ha partido cebolla? Y otra capa, y otra capa, y otra capa. ¿Cuántas capas, hermano? Otra capa, otra capa, y muchas capas. Y el día que uno de ustedes parte esa cebolla, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Llora. Empiezas a llorar. Porque descubriste el corazón de la cebolla. Dios quiere quitar las capas de tu corazón. Has escondido tu corazón con tantas capas que Dios quiere nuevamente resaltar tu belleza. Ábrele tu corazón al Señor y llora con alegría. Dios pondrá en ti un corazón con su presencia y lleno de su espíritu. Ábrele tu corazón al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios. Le vuelvo a invitar, salmista David, la historia del Salmo 51, usted lo puede leer enterito en su casa. El salmista David, parafraseando un poco, estaba buscando el perdón, estaba buscando la reconciliación. Sabía que el pecado le estaba haciendo daño a su corazón, a su alma, le estaba haciendo daño a su interior, le estaba afligiendo su corazón, su alma, y tenía problemas físicos, le dolían sus huesos. Yo no sé los estragos del pecado, qué alcance han tenido en tu vida, pero es tiempo de decirle: Señor, yo necesito estar en paz contigo. El salmista David lo primero que hizo: ¿qué haremos con este hombre? Mátalo. Mi hermano, cuando estás perdiendo la presencia de Dios, lo más fácil es juzgar a tus hermanos y condenar a tus hermanos. Ten paciencia, ora primero a Dios. Pon en las manos del Señor cada decisión que vas a hacer, y te aseguro que el Señor te llenará de su espíritu y Él te va a conducir a toda verdad.